Dicho esto, mis amados hermanos, vamos el día de hoy, en esta hora, a predicar sobre pasión por las almas, ¿verdad? Porque ese es el motivo de esta vigilia en la cual nosotros nos encontramos. Hemos venido a hacer esta vigilia, a orar, a pedirle a Dios, hermanos, que las almas vengan, hermanos, a la casa del Señor. Pero ellas van a venir cuando nosotros, como creyentes, y todos los hermanos que nos ven a través del canal, podamos cumplir nuestra parte. Dios ha hecho su parte, ahora nos toca a la iglesia hacer nuestra parte, y hoy es importante que todos, desde el más pequeño hasta el más adulto, no importa la edad, no importa cuántos años tengamos en la iglesia, entendamos sobre la pasión por las almas. La pregunta desde ya entonces viene: ¿será que tengo pasión por las almas? ¿Será que existe ese fuego, ese ardiente, hermanos, en nuestro corazón de poder traer a las almas a los pies de Cristo? ¿O realmente solamente me he convertido en un cristiano pacífico, un cristiano pasivo, un cristiano que, bueno, está solamente preocupado por uno mismo? ¿Qué es lo que nos va a enseñar la Escritura en esta hora? Vamos a ver, vamos a ir a Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante. Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante. Hoy predicamos una vez más bajo el tema pasión por las almas. Vamos a limitar un poco, hermanos, el sonido, la potencia en la voz, ya que están durmiendo al lado, hay gente que sin conversa y obviamente necesitan también descansar. Nosotros estamos en vigilia, así que de manera prudente y sabia, como Dios nos manda, vamos, hermanos, a tratar de predicar lo más pausado posible para que usted entienda. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Digo esto para que los hermanos que nos ven a través del canal puedan entender por qué no estamos hablando un poco fuerte, porque ya es la costumbre de levantar la voz, hermanos, porque nos apasiona predicar la palabra. Bien, la palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice, palabra de Dios es esta: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra. Señor Dios mío, te agradecemos en esta hora por tu amor, por tu misericordia, Padre mío, por permitirnos lecturar tu palabra. Dios del cielo, nos humillamos ante ti pidiéndote, Señor Dios mío, que seas tú quien nos hable, Señor, a cada uno de nosotros de manera personal, Padre mío, y que tu Santo Espíritu nos redarguya, amado Dios del cielo y la tierra, en esta hora, y nos abra nuestro entendimiento para poder comprender la perfecta voluntad tuya. Dios mío, reprendemos en esta hora, Señor Dios mío, el sueño, el cansancio, la pereza, la fatiga y todo lo que no es tuyo, bendito Padre, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que nos ministre en esta hora a través de este barro. Padre mío, muévete tocando cada vida, cada corazón de los presentes y de los ausentes también, bendito Dios del cielo y la tierra. Señor Dios mío, declaramos tu victoria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, mantengamos la Biblia abierta. Pasión por las almas. Bueno, la Biblia nos manda, nos exige, Dios mismo a través de su palabra, que el creyente, que el Hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, debería tener pasión por las almas desde el día en que se convirtió. Si nosotros nos convertimos a Jesucristo, no importa si haya sido ayer, o el año pasado, o hace muchos años atrás, y nosotros no tenemos pasión por las almas, pues entonces no hemos entendido el Evangelio todavía y estamos en desobediencia a Dios. La Biblia nos enseña en el pasaje que hemos lecturado la pasión de Cristo que tenía para con toda la humanidad. Dice la Biblia que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Eso quiere decir que el maestro caminaba mucho, porque en aquel tiempo
no había movilidad que nosotros tenemos, sino que él iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, caminando muchas veces, a veces de hambre, a veces con sueño, a veces cansado. Pero lo que le movía a él, hermanos, era la pasión que sentía por todos los perdidos. Por eso que él caminaba, hermanos, y la Biblia nos enseña que él incluso no se preocupó por casa ni nada, porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía ni casa, no tenía, hermanos, nada de las comodidades que los cristianos hoy en este tiempo tenemos. Pero sin embargo, la pasión que él sentía por las almas le movía, hermanos, a caminar de lugar en lugar para poder, hermanos, salvar las almas. Y esa debería ser, hermanos, la inquietud, la preocupación, el deseo, el anhelo de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros solamente, hermanos, estamos de una manera superficial sirviendo a Dios y no hemos entendido, hermanos, el llamado que Dios nos ha hecho por lo cual Él nos salvó un día. Si nosotros, hermanos, estamos aquí, es porque Dios tuvo pasión por nosotros, es porque alguien tuvo pasión y paciencia para predicarnos la palabra, y es por eso que estamos aquí. De la misma manera nosotros deberíamos practicar esto y poder salvar a alguien, porque si no, ¿de qué habrá valido que nosotros estemos aquí? Por eso la Biblia enseña que la pasión que Cristo tenía le llevaba a caminar. Y hermanos, dice la Biblia que él a donde iba enseñaba, en las sinagogas, en los templos, en las calles, en el mar, en el campo. ¿Ver? Jesús predicaba en la barca, predicaba en el mar, predicaba en el monte, predicaba en las sinagogas. A donde él iba siempre hablaba, hermanos, de las cosas de su Padre, siempre traía el Evangelio. Y muy pocos cristianos hacen eso, hermanos, solamente se limitan a escuchar un mensaje, pero nunca predican, nunca enseñan, y eso, hermanos, un día se nos llamará a cuenta. Por eso la Biblia dice que él predicaba el Evangelio del reino. Y no solamente eso, sino que también hacía la labor completa de sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La iglesia somos llamados a eso, y para poder nosotros, hermanos, que las señales, los milagros, los prodigios nos sigan, deberíamos nosotros, hermanos, tener más comunión con Dios, para que, hermanos, tener el respaldo de Dios, así como lo tenía Jesús. Jesús consagraba su vida constantemente y las señales le seguían. Por eso que la gente venía atrás de él, lo buscaba. Y eso, hermanos, demanda tiempo de estar en la presencia de Dios. Muchas veces nuestra religión, el cristianismo, está basado solamente en 2 horas de culto, y luego nos olvidamos de que somos cristianos, nos olvidamos del llamado de Dios, nos olvidamos de la gran comisión, nos olvidamos de nuestra responsabilidad, nos olvidamos que nosotros estamos, hermanos, peleando y luchando para ir al cielo. Y es por eso que el Señor ahora nos llama a reflexión sobre este mensaje, pasión por las almas. Ok, la Biblia dice que después de todo esto, dice que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión. La pregunta es, ¿tenemos compasión nosotros por las almas? ¿Tenemos compasión por el perdido, por la prostituta, por el drogadicto, por nuestros enemigos incluso? Muchos cristianos odian a sus enemigos, no quieren perdonar a los que les han hecho daño. Entonces no puede haber en nosotros pasión, no puede haber compasión como la Biblia manda. La Biblia dice que él tuvo compasión por todos, incluso por aquellos que lo abofetearon, por los que le escupieron, por los que lo injuriaron, por los que lo crucificaron. En la cruz mismo él dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Lamentablemente los cristianos no hemos entendido lo que es la palabra compasión, hermano, de las almas. No hemos tenido, hermanos, todavía no hemos entendido el gran cambio que tiene que haber en nosotros, porque tiene que haber un cambio en el cristiano. No puede, hermano, pasar todo el tiempo, hermanos, de la misma manera. El cristiano tiene que cambiar, tiene que ser transformado, tiene que entender que tiene que tener compasión incluso de la gente que nos hace daño, que nos lastima, de que la gente incluso que nos aborrece, que nos maldice. Así como Cristo lo tenía, dice, él vio las multitudes y tuvo compasión, pero eran pecadores, sí, pero Dios tuvo compasión de ellos, ¿me entiendes? Por eso que él murió por ellos.
dice que estaban desamparadas y dispersas. ¿Desamparadas ante quién? Desamparadas ante el diablo. La gente que no tiene a Cristo está desamparada. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros hoy entendemos que tenemos una guerra contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Y el ser humano que no tiene a Cristo, que no está preparado, que no tiene las armas para luchar contra esto, hermano, es simplemente una víctima. La gente así está en el mundo, está desamparado y el diablo hace con ellos lo que él quiere, lo que se les viene en gana. Por eso que Cristo tenía, hermanos, compasión de ellos, porque los vio desamparados y estaban dispersos cada uno por su lado. Y así está el mundo, no ha cambiado 2000 años después, no ha cambiado el mundo. Cada uno jala agua para su propio molino, cada uno ve su propio bienestar y lo demás, bueno, si se acuerdan, pueden ayudar. Pero Jesucristo no. Jesucristo tuvo compasión de ellos porque los vio desamparados, los vio dispersos. Y hermanos, Él quiso arreglar el problema grande que tenía el ser humano. El problema grande era, hermanos, que iban a morir y se iban a condenar. Y toda persona en esta tierra corre el mismo riesgo. Toda persona, tarde o temprano, la muerte lo va a saltar y se va a ir al infierno. Y aquel que tiene compasión de las almas se preocupa y está siempre luchando y buscando llevarle hacia el camino de la salvación. Por eso que Jesucristo en el verso 37 dice, le habla a sus discípulos y le dice, este gran ejemplo, no les exige, sino que les hace entender, que ellos entiendan y comprendan su responsabilidad y su obligación por la cual ellos fueron llamados. Les dijo de esta manera, a la verdad, la mies es mucha. Hay muchas cosas que se deben hacer, que se pueden hacer, pero no se están haciendo por falta de compromiso, por falta de tiempo, por falta de pasión por Dios, de pasión por las almas. La mies es mucha y los obreros son pocos. Son pocos los que han entendido que el cristiano tiene que tener pasión por las almas. Tiene que dedicar su tiempo a hacerla, hermano, como Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. En las menesteres de mi Padre me es necesario estar. El cristiano no quiere, hermano, quiere dedicar su tiempo a muchas cosas, pero solamente un poco de tiempo a lo que es el servicio a Dios. El servicio a Dios es constante, siempre, hermanos, cuando podamos, siempre podemos nosotros servir a Dios y predicar el evangelio que puede salvar. Por eso Jesús dijo, como los obreros son pocos, pidan ustedes al Padre que envíe más obreros a la mies. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se va a perder, hay mucha gente que va a ir al infierno, y esa no es la voluntad de Dios. Entonces la iglesia tiene el deber de pedir a Dios que, hermanos, que haya más obreros, que haya más gente que se comprometa con Dios, que tenga pasión por las almas, y que aunque sea reparto un tratado, que invite al perdido, al vecino, al amigo, que lo traiga a la iglesia para que la palabra le sea predicada y pueda ser discipulado, instruido y pueda venir a los caminos de Dios, porque esa es la labor de la iglesia, que tengamos nosotros pasión por las almas. Vamos a ver la pasión que tuvo Jesucristo, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 19, verso 10. Dice lo siguiente. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es pasión. Pasión es tomarte tu tiempo de ir a buscar al perdido. Preguntamos, la iglesia de este tiempo, no la iglesia de Cristo el Salvador, sino la iglesia en general, en el mundo entero, ¿hace esto? ¿Toma de su tiempo? ¿Va a buscar al perdido? No. Solamente se contenta de decirle, te invito a la iglesia, le habla unas cuantas palabras, pero aquel que tiene pasión se las ingenia, lo va a buscar, lo trae a la iglesia. No sé qué pretextos inventa, no sé qué metodología usa, pero no está tranquilo hasta traerlo a la iglesia, a que la palabra le traspase el corazón. El cristiano de este tiempo no ha entendido eso. Jesucristo dice que vino primero a buscar, ¿ok?
Y de esa manera el cristiano también tiene que ser. Si nosotros queremos que la iglesia se llene y que todas esas bancas que están vacías ahí, hermanos, no sigan vacías, ¿quién lo va a hacer? ¿Dios? No. ¿Los ángeles? No. ¿El pastor? Tampoco. ¿Quién lo va a hacer? La iglesia tiene que hacerlo. Tiene que traer a su familia, a sus hermanos, a su vecina, esposo, esposas, a sus hijos. Tiene que traer a sus amigos, compañeros de trabajo, a todo aquel que pueda, mientras más pueda, porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio, y aquel que haga volver a un pecador de su pecado cubrirá multitud de pecados. Si la iglesia entendiera esto, hermanos, y que debería haber esa pasión de nosotros, no debería morir. Hoy estamos preocupados por tener un teclado, por cantar, hermanos, por danzar, pero no por salvar las almas. Estamos preocupados por muchas actividades en la iglesia, que se construya, que se ponga el techo a la iglesia, que se hagan muchas cosas. ¿Y de qué vale tener un techo, una iglesia bien arreglada, si al final no hay alma? ¿De qué vale? ¿De qué vale tantas cosas que nosotros hagamos, actividades, si no hay almas salvas? Todo es en vano. Los cultos que tengamos, de repente, las cosas que hagamos, si no hay almas que se salvan, todo va a ser en vano. Por eso Jesús dijo: vine a buscar y también a salvar, porque esa es la labor de la iglesia: buscarla y procurar que se salven, procurar que sean discipulados, que sean bautizados, que sean enseñados conforme Dios mandó, conforme a la instrucción que Jesucristo dio. ¿Por qué? Porque todo aquel que no tiene a Cristo está condenado, está destinado a ir al infierno y está destinado a ir al lago de fuego. En otras palabras, está perdido. Así dice Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso en este tiempo la iglesia debería entender que todos deben trabajar de la misma manera, tanto el pastor como los evangelistas, los maestros, y la iglesia entera debería trabajar completamente. Se predica la palabra y la iglesia tiene que ir a buscarlo, tiene que traerlos, porque el diablo no nos va a dejar así como así. Por eso que no vienen, porque hay que ir a buscarlos y hay que ir a traerlos. Los evangelistas tienen el deber de hacer también esta tarea. Esa es la labor de Dios, esa es la labor de la iglesia. Jesucristo tuvo esta pasión y por eso hizo esto. Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, Jesús dijo a la iglesia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandamiento de Dios es ese. El tener pasión es hacer discípulos, traer a gente que se le enseñe, usted mismo enseñarle. Eso es tener pasión, y Jesucristo ordenó eso, la pasión. Jesucristo pudo haber dicho muchas cosas. ¿Acaso Jesucristo dijo: alábenme bonito, déanme 3 horas de alabanza, háganme esto, vistan bien, coman bien? La última palabra que él dio: hacer discípulos. Porque Jesucristo tenía pasión por las almas, se preocupaba. ¿Por qué? Porque el hecho de cuando, hermano, se hace una campaña, un aire libre, y se le llama a la persona a que haga la oración del pecador, ahí no acaba todo, ahí empieza todo. Solamente hace la oración, entra por la puerta, y la iglesia tiene el deber de discipularlo, de instruirlo hasta que aprenda, para que no nuevamente se vuelva a ir al mundo. Esa es pasión de la cual Jesucristo mandó: ir y hacer discípulos. Mira, te voy a mostrar cuál era la pasión que Jesucristo tenía por las almas. Abre tu Biblia en Hebreos 12:2. Mira cuán grande era la pasión que Cristo tenía por nosotros. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí viene el mensaje: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. A ver, hasta ahí hay una coma que no detenemos. Esta era la pasión que Jesucristo tenía. Había algo, dice, un gozo que le impulsaba hasta sufrir la cruz.
O sea, había algo que lo motivaba. Había un gozo que por más que la cruz le iba a causar dolor y lágrimas y la muerte en sí, algo lo motivaba a continuar adelante. Era la pasión por las almas. Su gozo de él era que las almas se salven. Y ese debería ser el gozo de todo cristiano. Pero muchas veces nosotros, en vez de traer, alejamos a la gente con nuestras acciones, con nuestros hechos. Y no hemos entendido que lo que primero tiene que tener el cristiano y nunca perder es la pasión por las almas. Así como Jesús dijo en la bienaventuranza: orad por quienes os maldigan, velad y pedid por los que os ultrajan, amad a tus enemigos. Y eso no se hace, ni la iglesia siquiera ha entendido eso, que la gente afuera tiene un gran problema. No son ellos, es el diablo el que está detrás de ellos. El que tiene pasión por las almas aprende a dar la otra mejilla. Pero el cristiano de este tiempo no da la otra mejilla. Al contrario, se venga con sus propias manos. Y ese es un problema que tenemos que tratar, y los pastores tenemos que solucionar este problema, porque si no, la iglesia se habrá perdido y en vano habrán sido los cultos y todo lo que nosotros hagamos, porque la pasión jamás nosotros deberíamos perderlo. Jesús dice que Él sufrió la cruz porque había un gozo dentro de Él. ¿Ok? Se entristeció, lloró, tuvo dolor, su alma sufría y padecía, pero dentro de sí, en el espíritu, su gozo le impulsaba a ir hasta la cruz. Su carne no lo resistía, pero el gozo por las almas lo impulsaba a ir hasta la cruz. Es más, ahí dice, menospreciando el oprobio. ¿Sabe qué es oprobio? ¿Alguien puede decir qué es oprobio? Hermana Esther, ¿qué es oprobio? A ver, Damaris, ¿qué es oprobio? Y nosotros lecturamos. Ese es el problema del cristiano. A veces que las palabras están ahí, no investigamos. El cristiano tiene, cuando hay palabras que no entendemos, debemos ir al diccionario secular, al diccionario bíblico y buscar. Oprobio es vergüenza pública. Eso es oprobio, ¿ok? Vergüenza. Dice que Jesucristo fue a la cruz y menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza pública. ¿Por qué? Porque Jesucristo estuvo dispuesto, escuche, a que lo escupieran, lo escupieron, le abofetearon, le desnudaron. No hubo ni siquiera un mantel para tapar sus partes íntimas. Jesucristo sabía que Él iba en la cruz, iba a estar completamente desnudo. Era una vergüenza pública, sobre todo para un maestro, estar desnudo. Imagínense, aún sabiéndolo, lo menospreció. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía pasión por las almas. Fue a la cruz, menospreció lo propio. ¿Por qué? Porque el gozo de Él era que las almas se salven. No ha habido nadie como Jesús que tenga pasión por las almas. Y todo aquel que cree en Jesucristo y dice que Jesucristo es su Señor, hace lo mismo. Y lo vamos a demostrar por la Biblia. El apóstol Pablo lo imitó. Vamos a ver la pasión del apóstol Pablo. Romanos capítulo 10, verso 1. Romanos capítulo 10, verso 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿qué era? Que tenga un carro, que tenga dinero, que tenga casa, que tenga una gran familia, que tenga fama. ¿Qué dice? ¿Cuál era el anhelo? La salvación. El anhelo del apóstol Pablo era que Israel se salvara. Pero ¿por qué Pablo anhelaba esto? Si los judíos lo golpearon, le metieron a la cárcel un montón de veces, le reventaron la espalda,
¿Cómo era posible que su pasión, su anhelo de su corazón, que sus propios captores, que sus propios enemigos, que los que lo buscaban, porque él huía de ciudad en ciudad, porque lo buscaban también, su anhelo era que se salve? Ve la pasión que tuvo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él entendió que lo que Cristo hizo, él debería hacer también lo mismo. Y eso debería, hermana Débora, hacer cada cristiano. Todo aquel que dice que es cristiano y va para el cielo, tiene que tener pasión por las almas. Y pasión por las almas no es estar sentado. Pasión por las almas es ir a buscarlas y traerlas. Ese será, escúchelo bien, ese es todo lo que el cristiano tiene que hacer. Si no hay almas que presentar delante de Dios, todos sufriremos pérdida. En vano habrán sido nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras lágrimas, habrán sido los ayunos, las vigilias, todo habrá sido en vano. Que tenga 10 años en la iglesia y nunca haya traído una alma para Cristo, tendría que ser la mayor vergüenza que un cristiano tiene que tener, porque nadie se presentará con las manos vacías delante de Dios. ¿Y por qué no hay almas? Porque falta pasión, porque la iglesia ha perdido la pasión. La iglesia en el mundo entero ha perdido la pasión. Si hubiese pasión por las almas, habría más cristianos que musulmanes. ¿Usted sabe cuántos cristianos hay en el mundo? Mire, en el mundo hay más de 1.000 millones de cristianos. 1.000 millones. Y entre estos cristianos se cuentan la iglesia católica, adventistas, testigos de Jehová, mormones y evangélicos. Los musulmanes son 1.200 millones de musulmanes en el mundo entero. O sea, evangélicos es, imagínense, una cuanta parte, porque no hay pasión. La iglesia perdió la pasión. El mundo, hermano, se lo va a llevar el diablo, porque la iglesia no va a cumplir su propósito. La iglesia, hermano, lamentablemente ha perdido la pasión por las almas. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 2 dice lo siguiente. Mire la pasión del apóstol Pablo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo y le está exigiendo, le está pidiendo que, verso 2, que predique la palabra. A ver. Le dice a su discípulo, porque un maestro podría decirle, ¿sabes qué? Lávame los pies, hazme esto, tráeme comida, cocíname, hazme esto. Pero lo que Pablo le decía a su discípulo, lo que le pedía, no era para él, le pedía que predique la palabra. Porque la pasión de Pablo era que las almas se salven. Porque no puede haber, escuche bien, no puede haber salvación de las almas si no se predica la palabra. No es por alabanza, no es por show, no es por teatro, no es por mimo, no es por concierto cristiano. La única forma de que las almas vengan a Cristo es por la palabra. Por eso que el apóstol Pablo decía: te encarezco delante de Dios. O sea, pongo a Dios y a Jesucristo como testigo, que predique la palabra. ¿Qué más? Que instes a tiempo, mientras puedas hacerlo, y aún fuera de tiempo, dice, en tu rato libre. Porque a veces los cristianos solamente servimos a Dios cuando hay campaña, cuando hay aire libre, y de ahí vacaciones. Todos se tiran sus vacaciones. Pero el apóstol Pablo decía: a tiempo y fuera de tiempo, donde quiera que estés, predica la palabra. Es más, dice, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Porque hay gente que no tiene paciencia. Porque para predicar se necesita paciencia, se necesita amor para poder, hermanos, predicar y compartir el evangelio. No es por la fuerza, ¿me entiendes? No es obligadamente. Tú tienes que prepararte para que puedas convencer con la palabra, porque es la palabra la que convence a través del Espíritu Santo. Pero el cristiano tiene el deber de prepararse para que la palabra salga con poder, con unción, como dice, con denuedo. Mucha gente no lo hace.
por cumplir. Porque la Biblia dice, pero es el anhelo, el deseo de su corazón que lo impulsa a hacer esto. Y ese va a ser el más grande error que la iglesia en este tiempo ha cometido. Ha perdido su pasión por las almas. Tiene muchas cosas arriba. La pasión lo ha puesto al último. La pasión por el perdido. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 9, verso del 20 en adelante. Mire cómo era la pasión del apóstol Pablo. Primera carta de Corintios, capítulo 9, verso del 20 en adelante. Dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Entienden? Los que quieren seguir la ley, los que quieren guardar, el cristiano, nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Pero el apóstol Pablo guardaba la ley para poder predicar a los que vivían por la ley. ¿Entienden? Dice: como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Mire la pasión que él tenía. Sigue diciendo: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esa es la ley que nosotros seguimos, los cristianos, los evangélicos, estamos bajo la ley de Cristo, que eso es la gracia, no la ley de Dios del Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, no guardamos nosotros ni circuncisión, ni el sábado, ni el domingo. Nosotros todos los días, nosotros lo hacemos porque hay gente que quiere guardar las cosas que se les viene en gana y no guardar las otras cosas. El que quiere guardar la ley tiene que guardar los 612 mandamientos y no va a poder. Pero bueno, sigamos. Dice: para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Mire la pasión que él tenía, incluso hasta sus enemigos, ¿verdad? A los que lo odiaban, él iba y agachaba la cabeza y les hablaba, les predicaba, porque ese era el mandamiento de Dios. Porque Pablo había nacido de nuevo. Le motivaba traer a la gente que se convierte, porque su lucha no era contra ellos, su lucha era contra el que tenía a ellos atados, encadenados, ciegos, el diablo. Que sigue diciendo: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿De quién? De Cristo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Y está invitando a la iglesia: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Aquí Pablo está hablando que los atletas se abstienen de alimento grasoso y tantas cosas para poder estar en forma de alcanzar la meta. Los cristianos, ¿de qué nos abstenemos? A ver, Evelina, el apóstol Pablo está diciendo aquí que nosotros también nos tenemos que abstenernos de muchas cosas. ¿De qué? Del pecado, de fornicación, de adulterio. ¿De qué más nos abstenemos? De la borrachera, de la droga. Nos abstenemos de estar, hermano, con malas amistades, de tantas cosas. Tenemos que abstenernos. ¿Por qué? Porque si yo quiero alcanzar la meta, el apóstol Pablo decía, pues también tengo que abstenerme de ciertas cosas que no me van a dejar alcanzar esa meta. Y hay mucha gente que no está dispuesta a dejar las cosas que tienen que dejar. Y ese es un problema gravísimo. Todo aquel que lucha, dice, se abstiene. Aprenda. Dice: así que yo, el verso 26, así que yo de manera corro, no como a la aventura. Porque mucha gente dice: bueno, yo hago esto y aquello, me voy a ganar la salvación. No, usted se gana la salvación cuando usted obedece lo que Dios manda a través de su palabra. De la manera que peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El cristiano está para servir, ¿me entiende? Para servir, no para que lo sirva. Dice la Biblia. ¿Qué más?
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo entendía esto, que, hermano, por más que él haya sido usado, por más que haya hecho muchas cosas, haya ganado muchas almas, él siempre entendía que tenía que estar siguiéndose, ser sujeto a Dios, para que el orgullo no le salte y cometa cosas que luego le iban a condenar. Pablo sí tenía pasión por las almas, se humilló, e igual que su maestro, su deseo ardiente era que la gente se salve, aún sus enemigos, aún la gente que le hizo daño, porque ese es el deber de todo creyente. Es más, la iglesia primitiva tenía pasión por las almas. Hechos capítulo 4, lea conmigo, vamos a ver la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4, verso del 1 al 4 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. La iglesia primitiva, escuche bien, la iglesia primitiva tenía tanta pasión que estaba dispuesta a ir a la cárcel, estaba dispuesta a ser golpeada, estaba dispuesta, hermano, a pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque su pasión era que la gente se salve. En Hechos capítulo 5, verso 28, dice lo siguiente, diciendo, los sacerdotes, los intérpretes de la ley, que los habían capturado a Pedro y a Juan, les hablan y le dicen: no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. A ver, la pasión de la iglesia primitiva, que llenó toda la ciudad con la doctrina. ¿Por qué? Porque predicaron siempre, mañana, tarde y noche, hablaban, aunque la gente les cerraba las puertas, aunque los apedreaban, aunque los acusaban ante los alguaciles, aunque los mandaban presos, llenaron toda la ciudad con la doctrina de Jesucristo. La iglesia lo hace. La iglesia de este tiempo no le predica a nadie, ni a su familia le predica, y ese es un gran problema. Ese es un gran problema, porque hemos perdido la pasión por las almas, y eso en esta vigilia tenemos que recuperar. Tenemos que decirle al Señor que me haga entender y me haga comprender el deber tan grande que yo tengo de tener pasión por las almas. Lo he perdido la visión, he perdido el foco. Que el Señor vuelva a poner en mí esa pasión por las almas. La iglesia actual ha perdido esa pasión. Yo le pregunto, ¿Dios acaso ha quitado de su palabra el no ganar almas? Por toda la Biblia, Dios manda, ordena y establece que los cristianos tienen que ganar almas, pero no lo hacen. Uno tiene que recordar lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo, que dice, del evangelio. Pero muchos sí se avergüenzan. ¿Cómo yo me avergüenzo? Porque no le predicas a nadie, porque no salvas ningún alma, y nos avergonzamos. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. No debemos avergonzarnos. Hay ancianitas que llevan su tratado y reparten, aunque la gente algunos no les toman en cuenta. Miren, aquí nada más en el centro se reparten muchos volantes, ¿no?, de ojos, de campañas medicinales, pero son raros los que reparten tratados evangelísticos. Raros, ¿no? Se reparten incluso hasta folletos de sexo, ¿no?, de señoritas, de aborto, pero no se reparten tratados evangélicos. ¿Saben por qué? Porque los evangélicos no lo hacen. Solamente lo hacen el día que hay aire libre.
y los demás días. ¿Dónde está la pasión por las almas? No hay pasión por las almas. Y eso tenemos nosotros que corregir. Somos como Jonás, ¿no? Los cristianos de este tiempo son como Jonás, que Dios le envía a hacer una cosa en un lugar. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Fue? No fue. No fue a hacer lo que Dios le mandó y se fue a otro lugar. Así somos los cristianos de este tiempo. Somos Jonases. Todavía esperamos, ¿qué vamos a esperar? Que nos caiga la mano como le cayó a Jonás. Jonás estuvo a punto de morir. Y así son algunos cristianos. Dios le va a tener que poner la mano a muchos cristianos. Y en su dolor van a entender. Es preferible entender mientras estamos bien a que con lágrimas entendamos. Y eso va para la iglesia, para todos los que nos están mirando, porque necesitamos volver a entender que la pasión por las almas es lo primero que nosotros tenemos que tener. ¿Cuántas almas tengo? ¿Cuántas almas he ganado para Cristo? ¿Cuántas? Yo estoy seguro que muchos cristianos le van a sonar dedos en las manos porque no saben, no hay almas que hayan ganado. ¿Cuántos años tengo en el Evangelio? ¿Cuántas almas tengo? ¿Cuántas almas he ganado? ¿A quién he discipulado? Porque ese es el mandato de Dios, ¿no? Quiero mostrar que el Señor va a botar, escuche bien, va a desechar a muchos cristianos, aún habiendo hecho muchas cosas por la Biblia. Quiero que abras tu Biblia conmigo. Lucas capítulo 14, versos 16 al 24. Todos nosotros hemos sido convidados a la cena, pero no queremos ir a la cena. Vamos a ver. Lucas capítulo 14, verso 16 en adelante. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos, ¿ya? Para que no se me duerma. Estamos en vigilia. Por eso le dije, no se me vaya a dormir en la vigilia, duerma en la tarde, duerma en la mañana. Pero aquel que está bien ya sabe, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros no dormimos porque vigilia, ¿en qué sentido tiene que duerme en la tarde? Pero peor es que me duermo en la propia vigilia, ese es peor todavía. El cristiano tiene que entender, hermano, que es deber nuestro vigilar. Bien, vamos al pasaje. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. Ese hombre es Dios, ¿ok? Aquí Jesús está hablando con una parábola. Y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Así como los cristianos, presentamos un montón de excusas. Dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y era convidado. Así somos los cristianos. Somos convidados a la cena que va a haber, pero no queremos ir. Dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Otra excusa. Otro dijo, acabo de casarme. El que se va a casar, a ver, no voy a poner excusa. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, porque Dios se enoja, ¿no? Pero la gente le gusta, Dios es amor, Dios también es fuego consumidor, Dios también tiene ira. Y aquí dice, se enojó. ¿Se enojó por qué? Porque supuestamente los convidados, a los que el Señor salvó, a los que supuestamente van a ir al cielo, ponen excusa. Esto y esto y esto. No voy a la vigilia por esto, no voy al ayuno por esto. Y son convidados. Excusa. Por eso siempre, es lo primero que yo entendí el día que me convertí. Ante Dios no hay excusas. Sí, sí, no, no, se acabó. No hay excusas. Sigue diciendo el texto, miren. Dice, entonces
enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una parábola, tiene una referencia. ¿Por qué usted cree que el Señor dijo: las prostitutas y los ladrones van primero al cielo? Se salvó María Magdalena, que era prostituta, y no se salvó los que enseñaban la ley, los fariseos, los saduceos, los que conocían los sumos sacerdotes. Jesús dijo: los prostitutas y los ladrones van primero al cielo. ¿Por qué? Porque ellos se les predica la palabra, se humillan, se arrepienten, como lo hacía, ¿no? La mujer dice que lloraba a los pies de Cristo y con sus cabellos secaba sus pies. Esa es una humillación para alguien, a una mujer, hacer esto a un varón. Ella se humilló porque ellos entendieron su pecado. Cuando el Señor, el Padre de familia, está diciendo: id y buscad a los cojos, a los ciegos, va a haber gente, incluso, escuchen bien, gente incluso de la iglesia católica, que es más temerosa que los mismos evangélicos, que se van a salvar. Por eso Jesús en el Apocalipsis dice: salid de ellos, pueblo mío, y no seáis partícipes de su pecado. Va a haber gente de afuera que no ha estado, que se va a salvar, y usted que ha estado ahí sentado en la banca año tras año, se va a quedar. Por eso que Jesús dijo: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Miren, esta palabra muy poco lo van a analizar. Sigue diciendo: a los cojos y a los ciegos, verso 22, dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar todavía, porque en el cielo hay un lugar enorme. El cielo es inmenso para que todo el mundo vaya, pero no van a ir. ¿Saben por qué no van a ir? Porque los evangélicos no tienen pasión por las almas, no predican a nadie, no salvan almas. Hay un lugar inmenso. El cielo así le dijo: todavía hay lugar. Dijo el Señor al cielo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Esa es la voluntad del Padre, que el cielo sea llena de almas. Pero las almas no van a ir, porque la iglesia falló. Porque os digo que ninguno, escuche bien, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, ¿qué dice ahí? Léalo fuerte: gustará mi cena. O sea, no entrará al cielo. ¿Se da cuenta? Muchos cristianos no entrarán al cielo, no estarán en la cena del Cordero. Eran convidados, fueron salvados, fueron redimidos, se bautizaron, dieron su diezmo, pero no fueron dignos. No entrarán a mi casa, no entrarán a mi cena. Terrible, ¿verdad? Va a ser terrible aquel día. ¿Y sabe por qué? Porque nunca ganamos almas, porque perdimos la pasión por las almas. Estamos preocupados por muchas cosas que ganar almas. Debemos nosotros, los cristianos, anunciar la buena nueva. ¿Alguien podría decir cuáles son las buenas nuevas? ¿Qué es lo que yo tengo que anunciar? Claro, pero decir, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien podría resumirme el Evangelio? Ya, pero resúmalo, no solamente de salvación. Resuma el Evangelio a un convertido. La Biblia nos manda a llevar la buena nueva salvación. Usted le va a decir, salvación, él no te va a entender. En una frase corta, en una oración corta, resuma usted el Evangelio. ¿Lo puede hacer? En otra, para que usted me entienda, ¿cómo usted le predicaría a alguien para que se salve? Si solamente tiene un minuto. Hermano Débora, está que me guía, creo que quiere participar. A ver, tiene un minuto para que usted salve un alma. ¿Qué le diría? El Evangelio. Explique el Evangelio. Llevamos años en la iglesia y no sabemos el Evangelio. Y ese es un gran problema. Pensemos juntos todos. ¿Cómo yo comparto el Evangelio en un minuto?
A veces la gente no te quiere escuchar y solamente tendrás unas cuantas palabras que decir. ¿Qué le dirías? Una persona que es atropellada en la pista y tú estás ahí, se va a morir, se va a ir al infierno. ¿Qué tú le dirías? Oraría por él, se va a morir, hermana, y va a ir al infierno. Él no se va a salvar porque tú ores. Él se va a salvar porque tú le compartas el evangelio y que él lo entienda para que se salve. Tiene segundos. ¿Cuál es el evangelio entonces? Jairo, ¿cuál es el evangelio? Pero ¿qué es? ¿Cuál es una buena nueva salvación? ¿Cuál? Resúmelo en una frase, en una oración. Ya va por ahí, vamos embalando. Más, vamos. Tenemos años, y esto es algo fundamental, esto es algo de jardín. El evangelio, yo tengo que saber cuál es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Todos decimos la buena, pero ¿qué es el evangelio? Yo sé que la buena no es, pero ¿qué es? ¿Qué es? No me entienden. A ver, y los que nos están viendo a través del canal, nos pueden escribir, yo lo voy a ver por acá por la pantalla, los que están ahí conectados. Díganme, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y esto no es para avergonzar a la iglesia, esto es para que nosotros meditemos. Años y años y no sabemos el evangelio. Solamente tienes un minuto, ¿ya?, para compartir el evangelio. Resúmelo. Cristo te ama, nada más. Te va a decir, mi esposa también me ama. ¿Cuál es el evangelio? Vamos todos pensando. A ver, les ayudo. Vamos a resumirlo en una cuarta frase, porque eso usted tiene que saberlo de memoria. Tiene que entenderlo para poder decirlo. Primero, que el Señor Jesucristo, el Señor vino a este mundo pecador. Porque Él vino, ese es el evangelio. Eso es el evangelio. El Señor Jesucristo vino a este mundo pecador. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué? Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué vino? Vino a exactamente. Vamos todos juntos, hermano. ¿Para salvarnos de qué? ¿Salvarnos del pecado? No. Salvarnos de la condenación eterna. Mire, el evangelio no lo sabemos, ¿sabes? La esencia del evangelio, que todo mundo tenemos que tener claro, no lo sabemos. Que el Señor Jesús vino a este mundo lleno de pecado para salvar al hombre de la condenación eterna, porque hay una condenación, ¿no? Eso lo podemos explicar después, pero la esencia del evangelio es ese. ¿Qué más? Que Jesús murió en la cruz, ¿para qué? Para perdonar. ¿Ves qué fácil es el evangelio? Para perdonar, ¿qué más? Nuestros pecados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así nada más ahí se acabó el evangelio. No sabe el evangelio. 15 años en la iglesia, no sabe, ha perdido 15 años. No sabe el evangelio. No podemos expresarlo, y ese es el problema. Yo quiero que usted lo sepa expresar. Porque si usted dice, bueno, qué bonito, Jesús vino, murió en la cruz para salvar nuestro pecado, ya está. No es el evangelio. Le falta. Porque si, bueno, dice usted, murió para salvar nuestro pecado, ya, pero ¿y qué gano si él murió? ¿Qué gano si murió? No, pero murió nada más. Murió, pero ¿qué más? Resucitó. Muy bien. Si no, ¿qué sentido tiene? Ya murió y ¿qué gano yo muriendo? ¿Ven que el evangelio no lo sabe? Murió por nuestros pecados y resucitó. Y con su resurrección nos dio vida eterna. ¿Ven la esencia del evangelio? No lo sabemos. Anótenlo ya. Anótenlo, por favor. Los que tienen cuaderno, anótenlo. Voy a resumir. Pero usted lo puede adornar, añadir más palabras. Pero esta es la esencia del evangelio. Esto es compartir la buena nueva de salvación.
Ya, le dicto, a ver. A ver, luego he hecho acá una frase resumiendo el Evangelio. Esto es toda la Biblia, resumiendo. Anoten. El Señor vino a este mundo de pecado. Coma. Los que nos están viendo ahí, usted solamente les estoy mostrando lo que usted puede añadir, complementar. Pero este es el corazón del Evangelio. Esto es lo que usted tiene que decirle siempre al pecador. El Señor vino a este mundo de pecado a salvar a los hombres de la condenación eterna. Jesús murió en la cruz para pagar la pena del pecado del hombre, porque no era el pecado de él, era el pecado del hombre. Es más, pero Cristo resucitó de la tumba corporalmente. Mucha gente no resucitó, pero ¿cómo resucitó? En espíritu. Resucitó corporalmente y ascendió a la diestra de Dios Padre. Y hoy puede ser salvo por la fe en Jesucristo. Ese es el Evangelio. Yo lo resumí. Eso es toda la Biblia. Así es. Usted no puede añadir más palabras, mejor adornar, pero esta es la esencia del Evangelio. ¿Ven que no lo sabíamos? A ver, ahora sí. Todos. ¿Lo notaron? Lo digo de nuevo. Lo digo ya. De nuevo. El que no notó. El Señor vino a este mundo de pecado a salvar a los hombres de la condenación eterna. Jesús murió en la cruz para pagar la pena del pecado del hombre. Pero Cristo resucitó de la tumba corporalmente y ascendió a la diestra de Dios Padre. Y hoy puede ser salvo por la fe en Jesucristo. Eso es el Evangelio. Esa es la buena nueva de salvación. O sea, que mi pecado puede ser perdonado. O sea, que hay resurrección. O sea, que puedo ir al cielo. Ese es el Evangelio. ¿Ven? ¿Qué piensan, hermanitos? Es para que se vaya el sueño. ¿Ya? Se vaya el sueño. Y no tenemos por qué avergonzarnos, porque la vergüenza tiene que ser del diablo. Pero tenemos que entender que no puede ser posible que llevemos años y no entendamos lo que es el Evangelio. Decimos, voy a predicar el Evangelio, somos evangélicos, pero ni siquiera sabemos qué es el Evangelio. ¿Cómo explicar el Evangelio? ¿Cómo explicar las buenas nuevas de salvación? Eso es triste, ¿verdad? Es como un profesor queriendo enseñar matemática sin saber sumar, que es lo fundamental de la matemática, la suma. Si no sabes sumar, cuánto más multiplicar, peor dividir, peor sacar raíz cuadrada, peor sacar integrales, peor sacar derivadas. Peor. Este es el corazón del Evangelio. Como lo vuelvo a repetir, usted puede añadir más cosas, pero ese es el orden, ¿no? Esa es la buena nueva salvación. Ante este mundo pecador, el Señor vino. Él vino a este mundo. ¿Para qué? Para salvar al hombre de su pecado, porque era el pecado nuestro. Él vino a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Ok? Y Él murió por nuestro pecado. Pero no solamente murió, sino que resucitó corporalmente. Porque la Biblia dice corporal, Él tuvo un cuerpo. Le dijo, Jonás, toca. Se podía tocar, un cuerpo glorificado. ¿Verdad? Resucitó y fue a la diestra de Dios Padre, y desde ahí nos está mirando. Y hoy, mi amigo, ese mismo Jesús que murió por mi pecado y que resucitó también, me puede salvar a mí si tú crees en Él y tú guardas su palabra. Estoy poniendo otras palabras, pero es lo mismo, es la esencia, es el corazón del Evangelio. Debes saber explicar, esa es la buena nueva. Con eso, la iglesia primitiva ganaba todas las almas. Sencillo es el Evangelio. Que en eso que ya usted lo suma toda la doctrina, las enseñanzas, pero ese es el núcleo del Evangelio, el corazón. Amén, Fiorella. Ya. Porque mañana le voy a preguntar y ojalá que no sepan responder. Porque imagínense, ¿de qué habrá valido tantos ayunos, tanta vigilia y tantas cosas si no sabemos expresar el Evangelio? ¿Cómo evangelizar? Tal vez no conozcamos mucho, no seamos muy inteligentes, pero esto sí tenemos que tenerlo todo, hasta los niños. Este es el núcleo del Evangelio.
Hay una pregunta clave que el Señor hizo, hermano, que cuando Él viniera por segunda vez a la tierra. Abre tu Biblia, Lucas capítulo 18, verso 8. Él hace una pregunta y tiene que ver con el tema pasión por las almas. Lucas 18, 8. ¿Cuál es la pregunta que hace? A ver, ¿quién lo dice? Cuando el Hijo, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No. ¿Sabe por qué? Porque no predicamos la palabra. Porque para tener fe, ¿la fe por qué? Por oír la palabra. Por eso que la iglesia va a perder, hermanos, la gran comisión. Cuando Jesús está diciendo, en otras palabras, que cuando Él venga, la gente va a seguir perdida, porque la iglesia no está cumpliendo la gran comisión. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe? No. Todo el mundo está perdido. No hay almas salvas, no hay almas nuevas, porque se ha perdido la pasión por las almas. Ve que la iglesia no va a cumplir la gran comisión. Y la iglesia canta todo que va a ir al cielo, va a ir al cielo. Así vamos a ir al cielo. Tenemos que reflexionar todo lo que nos están mirando, tanto pastores como evangelistas, como maestros. Somos responsables de enseñar todas estas cosas a la iglesia, que entienda y se prepare. Porque va a ser triste, la iglesia se entera, ¿sabes qué? Va a ser triste el haber dicho que nos vamos y no nos va, y la gente afuera se va a reír de nosotros, se va a burlar que tú no te ibas, no que te ibas con él, no que cantabas me voy con él, me voy con él. ¿Y qué pasó? Que tú no congregabas guardia en la iglesia de Cristo Salvador, que salva y tú no eres salvo. Qué triste, ¿no? Será terrible, será. Es más, nos van a perseguir después. ¿Por qué? Porque hemos perdido lo que no debemos haber perdido: pasión por las almas. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, ¿qué tengo que hacer para cumplir, nuevamente volver a tener esa pasión? Cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. ¿Qué dice? Vamos a lecturarlo. Mateo 28, 19 al 20. Tenemos que saberlo de memoria para estar leyendo cada rato. Son textos claves que la iglesia tiene que conocer, como su apellido y como su nombre. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos juntos, ya, y de ahí les voy a hacer preguntas. Damaris se prepara, que va a ser la primera respuesta en responder. A ver. Todos, porque acá hasta los niños pueden responder, hasta yo, no yo de por ahí. Preguntas sencillas les voy a hacer, según lo que vamos a leer ahorita. Todos, Mateo 28, del 19 al 20. ¿Se acuerdan de qué dice, no? Las últimas palabras de Cristo. ¿Lo tienen todos? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Ahora les pregunto. A ver. ¿Qué es lo que está mandando Jesús? Aquí hay tres cosas que está mandando Jesús. A ver, Damaris, junto a tu hermana Fiorella. A ver. Hay tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que debe hacer? Damaris es inteligente. Primer puesto del colegio. A ver. Sencillo. Vuelvo a lecturar. Ya vuelvo a lecturar. Los que no tienen Biblia no pueden ver o leer. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tres cosas que la iglesia tiene que hacer. A ver, Damaris. No, una nomás dime, son tres. Dime una nomás, cualquiera. Ya está. Hacer discípulos. La segunda. No, la primera lo dijo David, hacer discípulos. Es la primera. Bautizarlos. Y la tercera. Ahora sí vamos a entender. Y aquí muchos evangelistas me van a odiar por lo que les voy a decir. Pero es importante porque muchos evangelistas están fuera de la palabra. Por desconocimiento, porque nunca se preparaban. ¿Sabe cuál es la moda hoy en este tiempo?
La moda en este tiempo de los evangelistas es que mientras más gente pasa adelante, piensa que ganan más almas, y no es así. Porque el hecho de hacer una oración no garantiza que sean salvados. ¿Cuánta gente se ha hecho la oración ese día? No están aquí. No están salvas. Porque si hubiesen sido salvas, estarían aquí. Bienaventurado, recuerde, si está en otra iglesia cerca de su casa, gloria a Dios. Porque al que salva a Dios, escuche bien, lo primero que se tiene que hacer para cumplir la gran comisión es discipular. ¿Qué es discipular? Es enseñar. Una persona, para que se salve, hace la oración del pecador en la campaña, en el aire libre. Lo que hace ahí es entrar por la puerta, ¿verdad? Entra por la puerta estrecha, que es Jesucristo. Y después de la puerta, ¿qué hay? Después de la puerta estrecha, ¿qué viene? A ver, hermana María, después de la puerta estrecha, hay una puerta estrecha y hay una puerta ancha, ¿verdad? Y después de entrar por la puerta, ¿qué viene? ¿Qué? Fuerte. Ya, pero en la Biblia, ¿qué dice? No. En la Biblia, a ver, en la Biblia. La puerta, entra por la puerta, después de entrar por la puerta estrecha, hay la vez pasada había una imagen ahí de las dos puertas y dos caminos. Después de entrar por la puerta estrecha, se tiene que... No les puedo ayudar más, está en el examen. ¿Cómo se salva la gente? A ver, explíquenme. ¿Cómo la gente se salva? Primero entra por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. ¿Es la puerta ancha o la puerta estrecha? Es la puerta estrecha, ¿verdad? Y después de entrar por la puerta, tiene que caminar por el camino angosto. ¿Ya se acordaron? ¿O no? La gente entra por la puerta estrecha y sigue andando por el camino ancho. Nunca se salvaron. Para que se salve, tiene que entrar por la puerta estrecha, que es Jesucristo, y caminar por el camino angosto. Ese caminar del camino angosto se llama el discipulado. Por eso Jesús mandó lo primero: ir y hacer discípulos. O sea, se gana el alma, se entrega a Cristo, voy, la busco, la traigo a la iglesia y lo empiezo a discipular. Le empiezo a enseñar, a guiar. ¿Me entienden? Porque si no, no salvo hasta que entienda, hasta que comprenda. ¿Ok? Entonces él va entendiendo que no solamente que hacer una oración para ser salvo, tiene que caminar por el camino angosto. Tiene que empezar a, qué sé yo, a dejar de pecar, a dejar de mentir, a santificarse y todas las cosas que se tiene que enseñar, ¿verdad? Se discipula las enseñanzas básicas. Primero se discipula. Después de haberse discipulado, ¿qué viene? Se bautiza, ¿verdad? ¿Por qué se tiene que bautizar? Porque si no se bautiza, no es parte de la iglesia. Todo aquel que no es bautizado no es parte de la iglesia. Y eso está en la Biblia. Para ser parte de la iglesia, solamente son los que son bautizados. Y no se bautiza a cualquiera. Se bautiza al que primero ha sido discipulado. Se le discipula. Ese es el orden, ¿ve? En la Biblia no hay nada en desorden. Todo tiene un orden. Primero Jesús mandó a hacer discípulos. Yo no puedo hacer discípulos si hermanos, a alguien si primero no le predico. Lo primero es predicarlo, ganamos el alma, lo traigo a la iglesia y lo discipulo. ¿Ok? Una vez que es discipulado, va dando fruto digno de arrepentimiento, entonces lo bautizo. Con su bautizo, él forma recién parte de la iglesia. Vamos a la Biblia, ya, porque algunos me están mirando medio raro. Hechos capítulo 2, verso 41.
discípulos. Primero hago discípulos, discipulo, y después lo bautizo. No lo voy a bautizar si está en falta, porque para eso es el discipulado. ¿Ok? ¿Qué dice Hechos 2:41? Así que los que recibieron su palabra, primero se recibe la palabra, se le discipula. Dice, luego fueron bautizados. Hay un punto y coma ahí, ¿verdad? Después de haber sido bautizados, ¿qué dice? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. O sea, ¿cuándo uno es parte de la iglesia? Después de ser bautizado. El verso 43, lean conmigo, el 43. Ahí nada más, el verso 43. ¿Qué dice? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El verso 47, también quiero lecturar. A ver, voy a lecturar. Hechos. No es parte del tema, pero para que usted lo entienda. Hechos 2. No quiero hacerlo muy extenso esto. El 47, el verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice ahí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se añade a la iglesia? Después de ser bautizados. Amén. Como muchos pastores dicen, los miembros de la iglesia y no están bautizados. No, solamente miembros de la iglesia local cuando recién se ha bautizado. Mientras tanto, ¿qué son? Son miembros pasivos, se podría decir. Están ahí hasta el día que se bauticen. Cuando se bautizan, recién forman parte de la iglesia local. Recién van al libro, ¿cómo se llama, hermano José? El libro de membresía. Solamente los que están bautizados. Lamentablemente muchos pastores desconocen esto. Y todo el miembro, todo aquel que viene, no, todo el miembro, todo el que viene a la iglesia es miembro. Solamente el que ha sido bautizado. ¿Ok? Escrito está. Entonces, la gran comisión, primero, discipulo. Luego, lo bautizo. Y después de bautizar, ¿qué dice? Esa enseñanza significa doctrina. Es lo que nosotros tenemos ahí. Evangelismo, ¿qué? Enseñanza y doctrina. Lo último es la doctrina, lo adoctrino. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es enseñanza. Doctrina es enseñanza avanzada. ¿Para qué? Para que cuando venga alguien no lo saque de la fe, no lo mueva. El cristiano tiene que conocer bien y defender, como dice Filipenses 1:17, he sido puesto para la defensa del Evangelio. Tú tienes que defender el Evangelio, porque viene alguien y te dice algo, te vas para allá. ¿No he visto mucha gente que está en la iglesia? Ha habido cristianos que han sido incluso hasta pastores, ahora son nuevamente sacerdotes, han vuelto a la iglesia católica, otros se han hecho adventistas, otros se han hecho testigos de Jehová, porque les han movido. ¿Por qué? Porque no recibieron doctrina e enseñanza. El diablo detesta la enseñanza de la iglesia, porque sabe que cuando uno despierta por la enseñanza, nadie lo va a engañar, nadie. Entonces esa, mi amado hermano, es la gran comisión. ¿Ok? Discípulo, bautizo y enseñarles doctrina. ¿Qué es la doctrina? Que guarden la palabra. Con la doctrina ellos van a aprender a guardar la palabra. Van a aprender lo que es justificación, lo que es santificación, lo que es crecer en fe, por qué se debe diezmar, por qué se debe congregar, todas esas cosas que tiene el cristiano que aprender. Y termino con eso, porque ya algunos están cansados. Usted sabe que aquel que comparte la palabra, Dios lo elogia. Los evangelistas son loados por Dios. ¿Quién está por encima? ¿Quién está encima? ¿El pastor o el evangelista? En el orden de Dios. ¿Quién es primero? ¿Ah? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? No sabe. ¿Quién está por encima? ¿El evangelista o el pastor?
Biblia, pues, Biblia. Efesios, muy bien, hermano José, Efesios. Son los ministerios de Dios. Hay 5 ministerios, ¿verdad? El primero, el más alto, ¿cuál es? ¿Y por qué los profetas? Si los profetas fueron primeros. ¿Ah? Los profetas hablaron del Señor, pero los apóstoles lo vieron, lo conocieron, comieron con Él, vieron los milagros. Jesucristo les concedió a ellos, a los apóstoles, estar por encima de los profetas. Interesante, ¿no? Primero apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por eso que hoy todo el mundo es evangelista. No, Señor. Hoy cualquiera, y esto con mucho respeto y con mucha reverencia, se lo digo porque todo el mundo se titula evangelista. Y yo le pregunto, ¿cuántas almas ha ganado? No, el predicador se compartió tanto. No, almas ganadas. Porque solamente han entrado por la puerta, pero ¿le has enseñado? ¿Están salvas? Porque el hecho que haya hecho la oración del pecador no garantizó. ¿Cuánta gente hace la oración del pecador y siguen pecando? Interesante, ¿no? Para ser evangelista, primero tienes que ser maestro, porque el más bajo es el maestro. Un evangelista tiene que ser maestro, conocer bien la palabra. Porque hay evangelistas que enseñan cosas que están fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. ¿Ok? Tienes que conocer. ¿Por qué el evangelista está por encima del maestro? Porque el evangelista vive afuera. El evangelista llena la iglesia de almas. Los evangelistas del tiempo están tranquilos. Solamente cuando hay campaña, predican. Pero el evangelista está todos los días. Con púlpito y sin púlpito. En la esquina, trayendo almas. Ese es evangelista. Pero hoy llaman a un evangelista a predicar sin púlpito. Se enoja. Yo fui a una campaña de aniversario. Escuche, voy a reservarme el nombre. Donde se molestó el evangelista porque no le pusieron púlpito. Se molestó. No quiso predicar. La gente estaba llena ahí y vino el hermano y me dijo: tengo un problema, no quiere predicar. Tenemos dificultades para poner el púlpito, todo esto hemos hecho y ya nos ha ganado. No quiere predicar. Pues no quiere predicar, ¿qué bueno? Predicaré yo, pero no. ¿Qué vamos a hacer? Porque sé que el evangelista, no, el evangelista, hermano, tiene pasión por las almas. El evangelista está ahí trayendo almas. No, al evangelista le siguen las señales, los prodigios, los milagros. Los evangelistas de este tiempo no hacen, pero no saben ni un resfrío. Porque el evangelista tiene que estar lleno de ilusión, lleno de poder. Porque la señal tiene que respaldarlo, por eso que están encima. ¿Lo entienden? Pero encima de ellos está el fundamento de apóstoles y profetas. Pero ese es otro tema, pero para que usted tenga conocimiento. Por eso que no cualquiera es evangelista. ¿Ya? Para ser evangelista, el evangelismo es un llamado que hace Dios. Mucha gente es predicador. ¿Qué es un predicador? El predicador es aquel que predica. Todos pueden predicar, hablar de un tema y otro tema. Predicador. Más encima del predicador, cuando Dios te llama a un ministerio, te llama primero a conocer la palabra, que es el maestro, el ministerio de maestro. Luego Dios te da el pastorado y luego Dios te puede dar el evangelismo, ¿no? Pero son ministerios que Dios entrega, que Dios da. Ahora, Dios ama a todo aquel que evangeliza, a todo aquel que trae almas. Ahora, subirle conmigo en Isaías 52:7. Todo Dios elogia a todo aquel que predica la palabra. Isaías 52:7, con esto terminamos el tema pasión por las almas. Yo que los hermanos que nos están mirando no se me vayan a resentir porque le he dicho que no es evangelista. El evangelismo es un llamado de Dios y tiene que haber las señales y el respaldo. Isaías 52:7. ¿Qué dice? ¿Y aquí quién está hablando? Aquí no está hablando Isaías, aquí está hablando Dios. El Padre está hablando aquí. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
o sea, las buenas nuevas, que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. ¿De quién está hablando Dios? Está hablando de los que evangelizan, de los que predican la palabra. Y Dios dice: son hermosos tus pies. ¿Por qué creen que los evangelistas tienen el respaldo de Dios? Porque son los llamados a llenar la iglesia de almas. Y lo que Dios demanda de todos nosotros son almas. Almas. El cielo es inmenso. Necesitan que las almas vayan. Pero no van a ir si la iglesia no sale a evangelizar. Si la iglesia no vuelve a recuperar su pasión por las almas, habrá sido triste, hermano. Todo habrá sido en vano. Que el Señor nos ayude a comprender esto. Que tengo que predicar, que tengo que enseñar a alguien, que tengo que discipular a alguien, que aunque sea tengo que hacer lo posible por traerlo a la iglesia, ya que el maestro, el evangelista, el pastor se encargue, pero al menos yo lo traigo. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. Y si esa alma viene a Cristo, se te contará a ti, se te imputará a ti, porque tú lo trajiste. Que el pastor predicó, que la evangelista, pero tú lo trajiste. Es tu alma. Tú hiciste muchas cosas por traerlo. Es tu alma. Así que ¿cuántas almas tenemos? Queremos que Cristo Salvador crezca, que la iglesia en el mundo entero crezca. Hermanos, pastores, evangelistas, maestros y la iglesia en general, volvamos nuevamente a pedirle a Dios que ponga en nuestros corazones pasión por las almas. Así como Jesús fue a la cruz, menospreció lo propio, así como el apóstol Pablo fue reventado de espalda, fue a la cárcel, así como la iglesia primitiva, los mataban, los saqueaban, les quitaban sus casas, pero iban por todo el mundo anunciando las buenas nuevas, contentos y gozosos. Eso es pasión por las almas. Que volvamos a tener esa pasión, que nunca lo perdamos. Podemos perder hasta nuestros hijos, nuestra esposa, perdemos nuestra empresa, perdemos todo, pero nunca perdamos la pasión por las almas, porque el precio de un alma vale más que la empresa de Humberto y de Marvin juntas. No tiene precio. El precio de un alma. ¿Usted sabe qué es ganar un alma? Si tú entendieras qué es ganar un alma, que vale el precio de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Imagínense, si la gente entendiera eso, dejaría todo por ganar almas. Porque no hay nada como ganar almas. Ganar almas limpia tus pecados. Ganar almas cuida a tu familia. Ganar almas te abre el cielo, Dios te bendice. Ganar almas te protege, te respalda de brujería, hechicería. Un día vamos a hablar sobre lo que es ganar almas, el privilegio de ganar almas. No hay nada, hermanos, de este mundo. ¿Por qué creen que nosotros hemos dejado la carrera? Dejamos la profesión, dejamos nuestra empresa, dejamos todo. Porque no hay nada como esto. No hay nada como ganar almas. La recompensa aquí de repente no tenemos. Pero como dijo un pastor, yo solo sé que mi herencia está en el cielo. Aquí no tengo casi nada. Solo sé que allá arriba tengo mucho. Porque todo lo que tenga acá se va a acabar, se va a terminar. Lo van a robar, lo van a extorsionar. Pero lo que está arriba, nadie nos lo va a quitar. A su nombre, a su nombre. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Muchísimas gracias, Dios nos bendiga y continuamos con este video.